España, una tierra llena de tradición, se encontraba en una encrucijada. Durante siglos, el énfasis en las buenas obras como camino a la salvación había prevalecido, pero un nuevo amanecer estaba llegando. La Reforma se extendía por toda Europa, llevando consigo un poderoso mensaje de fe. Este mensaje, resonando a través de los tiempos, proclamaba que la salvación no venía por el esfuerzo humano, sino por la fe en Jesucristo solamente. Este mensaje resonó profundamente con muchos en España. Estaban cansados de esforzarse por ganarse el favor de Dios a través de rituales y ceremonias. El mensaje de los reformadores ofrecía una alternativa refrescante, una relación con Dios basada no en lo que podían hacer, sino en lo que Cristo ya había hecho por ellos en la cruz. Esta nueva comprensión de la fe no era un rechazo total de las buenas obras. Más bien, redefinió su lugar en la vida cristiana. Las buenas obras no eran un medio para ganar la salvación, sino una consecuencia natural de un corazón transformado por la gracia. El mensaje de los reformadores era claro. La fe en Jesucristo es el único camino para experimentar la verdadera libertad y alegría. Esta era la esencia del Evangelio y tenía el poder de transformar tanto a individuos como a naciones. Los reformadores, voces de cambio, desafiaron con valentía la comprensión tradicional de la salvación. Martín Lutero, una figura clave en la Reforma, declaró: «La justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o cae». Esta afirmación resumía la creencia central de los reformadores. La salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo, no ganado por el esfuerzo humano. Juan Calvino, otro reformador prominente, enfatizó la soberanía de Dios en la salvación, afirmando: «Somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo». Este énfasis en la gracia de Dios resaltaba la incapacidad de los seres humanos para lograr la salvación por sus propios méritos. El mensaje de los reformadores era simple pero profundo: pon tu confianza en Jesucristo y serás salvo. Este mensaje, basado en las Escrituras, ofrecía esperanza y seguridad a las personas que habían estado agobiadas por el peso de su propia insuficiencia. Su llamado a la fe no era un llamado a la pasividad, sino a una relación vibrante y activa con Dios, una relación caracterizada por la gratitud y el amor. El énfasis de los reformadores en la fe en Cristo desafió la noción prevaleciente de que la salvación podía ganarse a través de las buenas obras. Argumentaron que los seres humanos, imperfectos por el pecado, nunca podrían ser lo suficientemente buenos como para merecer el favor de Dios. Sus buenas acciones, si bien importantes, no podían borrar su pecado ni cerrar la brecha entre ellos y un Dios santo. La fe, por otro lado, no era algo que la gente pudiera obtener por sí misma. Los reformadores enfatizaron que la verdadera fe era un regalo de Dios, otorgado al corazón por el Espíritu Santo. Este don de fe permitía a las personas creer en Jesucristo y recibir el perdón y la nueva vida que Él ofrecía. Esta distinción entre la fe y las obras era crucial. Golpeaba el corazón del mensaje del Evangelio, revelando la gracia inconmensurable de Dios y la dependencia absoluta de la humanidad de su misericordia. El mensaje de los reformadores no tenía la intención de desalentar las buenas obras, sino de aclarar su origen y propósito. Las buenas obras no eran un requisito previo para la salvación, sino una respuesta natural a la gracia de Dios, que fluye de un corazón transformado por su amor. Cuando las personas abrazan la fe en Jesucristo, entran en una nueva realidad, una realidad marcada por la libertad y la alegría. Esta libertad no es simplemente la ausencia de reglas y regulaciones, sino una liberación de la esclavitud del pecado y la carga de tratar de ganarse el favor de Dios. Esta alegría no depende de las circunstancias o las emociones pasajeras. Es una paz y satisfacción profundas que fluyen de conocer a Dios y experimentar su amor. Esta alegría es un don del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu que crece en los corazones de aquellos que caminan por fe. Los reformadores entendieron que la verdadera fe no es simplemente una aceptación intelectual de ciertas doctrinas, sino una experiencia transformadora que impacta cada aspecto de la vida. Es una relación personal con Dios, caracterizada por la confianza, la obediencia
y una esperanza inquebrantable en sus promesas. Esta fe, proclamaron los reformadores, es el único camino hacia la verdadera libertad y la alegría duradera. Es un regalo que se ofrece gratuitamente a todos los que creen, y su poder transformador está disponible para cualquiera que se atreva a confiar solo en Jesucristo. The dawn of the 16th century saw Spain ascend to the pinnacle of its imperial might. Carlos V, heir to vast Habsburg domains, now wore the Spanish crown. Yet this burgeoning empire bore within it the seeds of discontent. Carlos, schooled in the autocratic traditions of his Burgundian forefathers, inherited the centralizing policies of his grandfather Fernando. This approach aimed to consolidate power and quell any dissent that might challenge the throne. Such policies, though perhaps appearing expedient to the monarch, bore heavily upon the ancient liberties of the Spanish people. The cities of Spain, vibrant centers of commerce and culture, had long held dear their fueros, their traditional rights and privileges. These were not mere concessions granted by the crown, but rather ancient agreements, fiercely defended by the people. From time immemorial, the Spaniard had not been a serf bound to the soil, but a citizen, proud and possessive of his civic birthright. The specter of encroaching absolutism, emanating from distant Castile, thus stirred deep unease. Fernando and Carlos, in their quest for a unified and obedient realm, viewed such independence as an impediment to their grand designs. The very lifeblood of these cities, their trade and industry, came under the yoke of burdensome taxation and restrictive regulations. This economic pressure, coupled with attempts to curtail their cherished autonomy, fanned the embers of discontent into open rebellion. The Comunero Revolt of 1520 to 1521, though ultimately crushed, served as a stark demonstration of the Spanish people's enduring spirit of liberty. It underscored the deep wellspring of resistance that flowed beneath the seemingly placid surface of imperial Spain. The year 1520 marked a turning point. Across Spain, from the bustling ports of Valencia to the ancient cities of Castile, a wave of uprisings erupted, the revolt of the Comuneros. The immediate trigger was a new tax levy, intended to finance Carlos V's imperial ambitions. However, the roots of the rebellion ran far deeper. It represented a clash between the burgeoning power of the monarchy and the traditional liberties of the Spanish people. The Comuneros, drawing support from all strata of society, from the artisan to the nobleman, rose in defense of their ancient rights. They demanded not only fiscal fairness, but also respect for their local autonomy, enshrined in their cherished fueros. This was not merely a rebellion against an oppressive tax. It was a struggle for the soul of Spain. It was a testament to the enduring spirit of a people who refused to be mere subjects, clinging fiercely to their birthright of self-governance. Though ultimately unsuccessful, the Comunero Revolt left an indelible mark on the Spanish psyche. It demonstrated the limits of royal absolutism and the unwavering spirit of a people determined to safeguard their liberties. The echoes of this uprising would continue to resonate in the corridors of Spanish history, reminding future generations of the price of freedom. Amidst the political and social upheavals of 16th century Spain, a profound spiritual awakening was also taking hold. The rediscovery of the Bible, fueled by the recent invention of the printing press and the courageous efforts of reformers, brought the Word of God directly into the hands of the common people. This access to Scripture, previously the domain of the clergy, had a transformative effect on the Spanish consciousness. The Bible's message of individual salvation through faith resonated deeply with a people yearning for spiritual solace in a time of turmoil. It offered not just spiritual comfort, but also a framework for understanding justice, freedom, and the responsibilities of both ruler and ruled. The teachings of Christ, emphasizing the inherent dignity of every human being, challenged the rigid social hierarchies of the time. This emphasis on individual conscience and the priesthood of all believers ran counter to the established order, which relied on the unquestioning obedience of the masses. The newly available scriptures, translated into the vernacular languages, empowered ordinary people to interpret the Word of God for themselves. This newfound religious autonomy, however, was not welcomed by all. The Spanish Inquisition, an institution designed to maintain religious orthodoxy, viewed this burgeoning movement with suspicion and hostility.
The burgeoning spirit of religious inquiry found eloquent champions in men like Alfonso de Valdés, his brother Juan, and Constantino Ponce de la Fuente. These scholars, imbued with the spirit of Renaissance humanism and deeply influenced by the teachings of Erasmus, dared to challenge the rigidity and dogma of the established church. Alfonso, secretary to Emperor Carlos V, risked his position and reputation by advocating for a more tolerant and less hierarchical church. His brother Juan, embracing the Protestant doctrine of justification by faith alone, fled Spain to escape the clutches of the Inquisition. His writings, imbued with a deep spirituality and a profound understanding of Scripture, became influential texts for Protestant reformers across Europe. Constantino Ponce de la Fuente, a renowned preacher and scholar, captivated audiences with his eloquent sermons that emphasized the primacy of Scripture over tradition. He too faced the wrath of the Inquisition, accused of heresy for his bold teachings. These men, though diverse in their backgrounds and specific beliefs, shared a common commitment to religious reform. They believed in a Christianity rooted in the teachings of Christ and accessible to all. Their courage and intellectual integrity inspired a generation of Spaniards hungry for spiritual authenticity. The 16th century dawned upon Spain with a vibrant energy. A spirit of religious fervor and military ambition pulsed through the nation's veins. The successful conclusion of the Reconquista, culminating in the conquest of Granada in 1492, had instilled a sense of unity and purpose. It was in this charged atmosphere that Spain embarked on a period of unprecedented transformation, one that would leave an indelible mark on its destiny and shape the course of world history. The Catholic monarchs, Ferdinand and Isabella, presided over this era of change. Their reign witnessed the forging of a unified Spain, the expulsion of the Moors, and the dawn of Spanish exploration and conquest. The stage was set for Spain's dramatic entry onto the world stage, propelled by the winds of discovery and the allure of distant lands. In 1492, Christopher Columbus, an ambitious Genoese navigator, set sail westward under the patronage of the Spanish crown. His objective, to find a new sea route to the East Indies. What he discovered instead would forever alter the course of human history. Columbus's voyages opened up the vast expanse of the Americas to European exploration, conquest, and colonization. The impact of Columbus's discoveries was seismic. News of lands teeming with gold and silver ignited the imaginations of adventurers and conquistadors. Hernán Cortés's conquest of the Aztec Empire in Mexico and Francisco Pizarro's subjugation of the Inca Empire in Peru brought untold riches back to Spain, fueling its rise as a global power. These conquests, however, came at a heavy price, marked by the decimation of indigenous populations and the imposition of Spanish rule. The 16th century also witnessed a profound spiritual crisis that swept across Europe, the Reformation. The Catholic Church, once the unchallenged spiritual authority, faced growing dissent and calls for reform. The invention of the printing press by Johannes Gutenberg in the previous century had facilitated the dissemination of knowledge and, crucially, the Bible, in vernacular languages. This newfound access to Scripture empowered individuals to question established doctrines and challenge the Church's monopoly on religious interpretation. In Spain, the response to the Reformation was swift and severe. Ferdinand and Isabella had established the Spanish Inquisition in 1478, initially to root out heresy among Jewish converts to Christianity. The Inquisition's reach expanded under their successors, becoming a powerful tool for suppressing dissenting religious views and enforcing religious orthodoxy. The flames of the auto de fe cast a long shadow over Spanish society, stifling dissent and reinforcing the Church's authority. The 16th century was a period of profound transformation for Spain. It emerged as a global power, its coffers overflowing with the riches of the New World. The Spanish language and culture spread across continents, leaving an enduring legacy in the Americas. Yet this era of unprecedented power and prosperity also sowed the seeds of future decline. The costly wars waged to maintain its vast empire, coupled with economic mismanagement and rampant inflation, gradually eroded Spain's economic dominance. The expulsion of Jews and Muslims,
driven by religious intolerance, deprived Spain of valuable skills and expertise. The Inquisition, while successful in enforcing religious conformity, stifled intellectual inquiry and innovation. As the 16th century drew to a close, Spain stood at a crossroads, its golden age fading into the annals of history. España, en medio de la Reforma, se encontró luchando con una pregunta fundamental: ¿qué significaba ser verdaderamente libre? Esto no se trataba de fronteras políticas o estructuras sociales. Se trataba de la libertad del alma, la libertad que se encuentra en una conexión personal y directa con Dios. Este fue el espíritu que animó la Reforma, el despertar de la fe experimentada directamente, no mediada por los rituales y pronunciamientos de la Iglesia. Este redescubrimiento de la fe fue poderoso, fue personal, fue un rechazo a una vida espiritual dictada por la rutina y el dogma. En cambio, abrazó una fe arraigada en la conciencia individual y el estudio directo de las Escrituras. El individuo, no la institución, se convirtió en el árbitro de la fe. Esto fue revolucionario. El orden establecido, la Iglesia, derivaba su poder de ser el único intérprete de la voluntad de Dios. Ahora los individuos, armados con su propia comprensión de las Escrituras, desafiaban esta antigua autoridad. Fue un choque no solo de doctrinas, sino de cosmovisiones enteras. La Iglesia Católica Romana, durante siglos la autoridad espiritual indiscutible en Europa, se enfrentó a un desafío sin precedentes a sus doctrinas y prácticas. La Reforma, con su énfasis en la fe individual y la autoridad de las Escrituras, contradecía directamente la posición de la Iglesia como único mediador entre Dios y el hombre. Esto no fue simplemente un debate teológico, fue una lucha por el alma misma de España. La Iglesia respondió con todo el peso de su poder. Se llevaron a cabo inquisiciones, se persiguió a los herejes y se quemaron libros considerados peligrosos. El mensaje era claro: la desviación del dogma establecido no sería tolerada. La sombra de Roma se extendía amenazante, pero no podía extinguir las llamas de la Reforma. El choque entre estas dos visiones de la fe, una impuesta y la otra abrazada, se desarrolló en hogares y corazones en toda España. Fue una época de profundo cuestionamiento, de examinar creencias arraigadas y de confrontar el inmenso poder de la institución que había definido la fe durante siglos. En esta atmósfera de conflicto y cambio floreciente, la palabra escrita se convirtió en un arma poderosa. Las ideas, una vez confinadas a conversaciones en susurros y reuniones clandestinas, ahora viajaban a través de las fronteras, llevadas en la página impresa. Libros y panfletos, muchos introducidos de contrabando con gran riesgo, se convirtieron en el alma de la Reforma en España. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque geográficamente distantes, encontraron sus voces amplificadas a través de sus escritos. Sus ideas, desafiando la autoridad del papado y enfatizando la relación directa del individuo con Dios, resonaron profundamente con aquellos que anhelaban una fe más personal. El impacto de estos escritos fue profundo. Ofrecieron una alternativa a los pronunciamientos de Roma, una forma diferente de entender a Dios y su palabra. Empoderaron a las personas para leer e interpretar las Escrituras por sí mismas, para comprometerse directamente con su fe, sin la necesidad de intermediarios sacerdotales. La palabra escrita, peligrosa pero liberadora, se convirtió en la semilla de una profunda transformación espiritual. Esta floreciente fe personal no se limitó al ámbito privado, se extendió a todos los aspectos de la vida, influyendo en las interacciones sociales, dando forma al pensamiento político e inspirando llamamientos a una mayor justicia y rendición de cuentas. La idea de un sacerdocio de todos los creyentes desafió las jerarquías tradicionales, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad en general. El impacto de estas ideas en la gobernanza fue profundo. Si todos somos iguales ante los ojos de Dios, entonces el derecho divino de los reyes, el fundamento mismo de la monarquía absoluta, se puso en tela de juicio. Las semillas del pensamiento democrático, de un gobierno responsable ante los gobernados, encontraron terreno fértil en el suelo de la teología de la Reforma. El legado de este periodo de agitación y despertar espiritual continúa resonando hoy. Las ideas de libertad individual, libertad de conciencia y el derecho a disentir.
todas ellas centrales en la Reforma, siguen siendo piedras angulares de las sociedades democráticas modernas. La lucha por la libertad religiosa, librada con tanta fiereza en aquellos tiempos tumultuosos, ayudó a dar forma a nuestra comprensión de la naturaleza misma de la libertad. España, en el siglo XVI, se encontraba en una encrucijada. La Iglesia Católica, un pilar de la sociedad durante siglos, enfrentaba un nuevo desafío, la Reforma Protestante. Las ideas de Martín Lutero, que desafiaban la autoridad de la Iglesia, se habían extendido como la pólvora por toda Europa, llegando incluso a las soleadas costas de España. El miedo se apoderó de los gobernantes españoles y de la Inquisición. Vieron estas ideas heréticas como una amenaza a su poder y a la esencia misma de España. Las llamas de la Inquisición, que ya ardían contra otras amenazas percibidas, se avivaron, alimentadas por el miedo a la Reforma. Los libros, vistos como recipientes de conocimiento y posible disidencia, se convirtieron en el objetivo principal. La Inquisición española, con despiadada eficiencia, elaboró una lista de libros prohibidos, un catálogo de conocimiento vedado. Estos incluían textos protestantes, por supuesto, pero también cualquier obra que se considerara un desafío a las enseñanzas de la Iglesia. Poseer, leer o incluso hablar sobre estos libros podía llevar al encarcelamiento, la tortura o incluso la muerte. La prohibición, sin embargo, tuvo una consecuencia inesperada. Impulsó un creciente movimiento clandestino de individuos que lo arriesgaron todo para traer la luz del conocimiento a España. Estas eran personas comunes, comerciantes, viajeros, incluso sacerdotes, impulsados por su conciencia y una sed de libertad intelectual. Las escarpadas montañas de los Pirineos, que separan España de Francia, se convirtieron en un pasadizo para estos contrabandistas literarios. Compartimentos ocultos en carros, hogazas de pan ahuecadas, incluso barriles de vino con doble fondo, se convirtieron en ingeniosos escondites para los textos prohibidos. El riesgo era inmenso. Los espías de la Inquisición estaban por todas partes, con los ojos y oídos siempre abiertos a cualquier señal de disidencia. La captura significaba un castigo seguro. Pero los contrabandistas seguían adelante. Su valentía, alimentada por la creencia de que el conocimiento, como el agua, siempre encontraría un camino. Sus esfuerzos aseguraron que las ideas de la Reforma, aunque susurradas en voz baja, continuaran circulando dentro de España. La Inquisición, sin embargo, no estaba ociosa. Reforzó su control sobre el flujo de información, estableciendo puestos de control en las carreteras, registrando barcos en los puertos y escudriñando a los viajeros. Allanaron imprentas y librerías sospechosas, con los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de los libros prohibidos. Los informantes, acechando en las sombras, susurraban sospechas y acusaciones, sus palabras cargadas del peso del miedo y la paranoia. Las quemas públicas de libros se convirtieron en un espectáculo aterrador, una muestra del poder de la Inquisición y una advertencia para aquellos que se atrevían a cuestionar el orden establecido. El aire, denso con el olor a humo y el silencio del miedo, fue testigo de la destrucción del conocimiento. Sin embargo, por cada libro consumido por las llamas, parecía que otro encontraba su camino en las manos de un lector hambriento de verdad y libertad de pensamiento. Entre los que se atrevieron a desafiar a la Inquisición estaba Julián Hernández, un humilde vendedor ambulante de libros. Viajaba de pueblo en pueblo, llevando no solo libros, sino también las semillas del cambio. Sus mercancías estaban cuidadosamente ocultas, sus movimientos clandestinos. Se reunía con individuos en secreto, compartiendo los textos prohibidos y discutiendo su mensaje de esperanza y renovación espiritual. El trabajo de Julián no pasó desapercibido. La Inquisición, siempre vigilante, lo aprehendió, con su mochila llena de los mismos libros que buscaban destruir. Se enfrentó a un juicio, acusado de herejía y sedición. A pesar de la tortura y las amenazas, Julián se negó a traicionar a quienes compartían sus creencias. Su valentía, inquebrantable ante la persecución, lo convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía intelectual. Spain in the 16th century.
a time of exploration and discovery, but also a time of great spiritual change. The winds of the Reformation sweeping across Europe reached Spain's shores. A new era was dawning, one that challenged the established order. At the heart of this movement were courageous individuals, armed with faith and a powerful new tool, the printing press. This invention, revolutionary for its time, enabled the dissemination of ideas like never before. The reformers recognized its potential and harnessed it to spread the word of God. This period was marked by both hope and danger. Reformers, inspired by the teachings of Martin Luther and John Calvin, dared to challenge the authority of the Catholic Church. They advocated for a return to the Bible as the ultimate source of religious authority. This, however, was a perilous path in a nation deeply rooted in Catholicism. The printing press became a weapon of reform. It allowed for the mass production of Bibles and religious texts in languages people could understand. Prior to this, the scriptures were largely inaccessible to the common person, locked away in Latin. The reformers' aim was clear: to make the Word of God accessible to all. This, of course, posed a direct threat to the established church. The church hierarchy saw these translations as dangerous. They feared a loss of control over the interpretation of Scripture. And so they sought to suppress these texts and silence those who dared to distribute them. Among the early Spanish reformers, Juan de Valdés stands out. Born into a wealthy family, Valdés could have chosen a life of comfort and privilege. Instead, he dedicated himself to religious reform. His journey led him to Italy, where he became a prominent figure in humanist circles. Valdés's influence extended beyond his homeland. His writings, infused with his humanist education, found an eager audience in Spain and beyond. He wrote in clear, accessible language, making his ideas understandable to a wide readership. Valdés's writings were like seeds scattered across the fertile ground of a discontented populace. His most famous work, Dialogue on the Languages, subtly challenged the Church's control over Scripture. He argued for the use of vernacular languages in religious matters. This, he believed, was essential for true spiritual understanding. His other works, like the Commentary on Romans, provided a fresh perspective on traditional doctrines. He emphasized salvation through grace and a personal relationship with God. These ideas resonated with many who were dissatisfied with the Church's teachings. Valdés never returned to Spain, but his writings, smuggled across the border, exerted a profound influence. They provided a theological framework for the nascent Protestant movement in Spain.